le decía, solo me permite, por favor. Encontramos acá la idea fundamental, la privación, quitar algo, hacerse pasa a otra persona ese derecho. Y así decimos, pues vamos a iniciar, o como decimos coloquialmente, vamos a arrancar, jóvenes, al hablar del despojo, referido precisamente a los derechos de los pueblos indígenas, a partir precisamente del descubrimiento y la conquista de América. A raíz de eso vamos a agregar algunos datos, alguna información que se relacionan específicamente con el tema del despojo. Entonces resulta para nosotros importante esta fecha del 12 de octubre, esto en el caso de Guatemala, perdón, jóvenes, América en general, el 12 de octubre de 1492. Entonces encontramos acá, creo que es importante hacer esta breve relación que se dio con el caso de la conquista. Algunos les decía jóvenes la invasión, otros la penetración, etcétera. Pero se da la idea realmente que viene persona ajena a este lugar a tratar de quitar, de privar precisamente estos derechos. Así encontramos la importancia que tiene esta idea. Recordemos, jóvenes, España, por este lado, tenemos a España, jóvenes, por este lado, para andar un poquito. Entonces, el papel que va a jugar España en relación al tema del despojo. Y solo para también retroalimentar o bajar un poquito la información, los datos que tenemos y ustedes tienen, jóvenes, es ya de su haber intelectual, de su haber cultural, lo que hemos recibido a lo largo de nuestra formación, a veces desde la primaria, secundaria, y ahora que entramos a la universidad sabemos, antes del 12 de octubre, a Cristóbal Colón parte precisamente de este lado para ir a buscar o en búsqueda de un camino hacia precisamente la India. Tenemos acá el país de la India, país que tenía una destacada participación en la economía mundial. Es el caso precisamente de, para todos los países europeos, jóvenes, las especies, las telas, la India se destacaba por eso, por la tela, las especies. Sin embargo, habían ciertos y graves conflictos feudales. Recordemos, España estaba en esa intensa lucha, prácticamente de guerra, jóvenes, tratando de expulsar por esta fecha a los árabes o a los llamados moros que habían penetrado España, que habían llegado a España, conquistado, invadido España, hacía más o menos 850 años. Y durante esos 850 años los españoles nunca, siempre mantuvieron su actitud de rebeldía en contra de esta invasión de los árabes, en contra de la invasión de los moros. Y lucharon a lo largo de esos 8 siglos para expulsar precisamente de su territorio a los árabes y además del feudalismo. Pasar por este lado, los feudos, España no tenía suficiente dinero para pagar impuestos en su calidad, digamos, de Estado, la corona española, para poder llegar a la India, acá, a este país. Sin embargo, recordemos, aparece Cristóbal Colón proponiendo la idea de que él podía llegar a la India porque conocía los mares, era un hombre de mar, conocía muy bien los mares y perfectamente podía llegar
a la India sin pasar por tierra, por estos territorios. Entonces tenemos acá, Cristóbal Colón plantea la idea de venirse por este lado de África, por estos mares y llegar precisamente a la India. Esa es la información que se tiene precisamente de los viajes de Colón. Y efectivamente Colón sale en el año 1492, jóvenes, de España. Sin embargo, pues sus naves van a parar, como sabemos, a esta parte del continente de América. A esta parte, y cuando llegan 12 de octubre de 1492, ese grito tierra a tierra, sabemos, en la creencia, en la profunda creencia de que habían llegado a la India. Obviamente nunca se esperaron que estaban llegando a un continente no conocido precisamente por los europeos, ni los africanos, ni los chinos, por lo menos en historia oficial registrada, ya que sabemos que parece que hubieron presencia mucho antes de Colón, de estos otros lugares de Europa, jóvenes. Entonces llegamos acá, 12 de octubre de 1409, es tierra, y efectivamente se ve la tierra. Y por otro lado, vieron presencia de personas, de seres humanos, de hombres y mujeres, pues obviamente pensando que habían llegado a la India, estaban en su presencia o a la presencia, si queremos, de los indios, porque habían llegado a la India, a este país de la India. Y sabemos ya la historia, jóvenes, acá pues no llegaron a la India, llegaron a América. Entonces, y ahí viene el tema del despojo. Y empieza esa gran lucha, entre España, solo quisiera retomar esto, jóvenes, pero también acá Portugal era un poderío naval, al igual que España, jóvenes, en aquel entonces. Portugal era un poderío naval, país pequeño, pero que también se desplazó, pues vamos a ver, por estos lares, por estos lugares, y también los portugueses llegan a América, solo que no se sabe mucho. Hablamos, por ejemplo, de Balboa, se fue por este lado, en tanto que Colón, pues, y sus compañeros, sus acompañantes, se vinieron en la parte más alta de América. Así entonces empieza la discusión en España de a quién le correspondían estas nuevas tierras. A España, a Portugal, y todavía con el agregado siguiente, jóvenes, que también Italia alega para sí estas tierras que han sido descubiertas en el entendido y bajo el argumento de que Colón pues era genovés, era español. En consecuencia, España, Italia también tenía el derecho de alegar para sí esas tierras. Entonces empieza una discusión como fundamentalmente se habla de una discusión jurídica y el papel de los juristas en esta discusión. Pero por otro lado también el papel político, la discusión política, jóvenes, en cuanto a la constitución de los reinos y fundamentalmente desde el punto de vista político, entendiendo que el Estado, como hemos visto en nuestros cursos jóvenes, tiene tres elementos esenciales, como es el territorio, la población y la soberanía. Entonces, de ahí la discusión desde el punto de vista político, ¿a quién pertenecían estas tierras? ¿A qué Estado? ¿Al Estado de Portugal? ¿Al Estado de Italia? ¿O al Estado español? Pero por otro lado también aparecieron los grandes teólogos, los sacerdotes, acerca de precisamente qué podía suceder con los seres que habían visto en estos lares. Realmente eran personas o eran animales. Hay una gran discusión al respecto, jóvenes, pero fundamentalmente al hablar de las bulas papales nos vamos a referir
precisamente a una forma de derecho, llamémosle así como megaderecho, extraderecho, porque vamos a ver que el Papa en aquel entonces jugaba un papel bien importante desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista terrenal, ya que el Papa, y veremos a través precisamente de sus bulas, son, como se indica acá, son documentos que emite el Papa acerca de un punto, puede ser controversial o bien para aclarar algunos aspectos relacionados con el tema teológico, espiritual, pero no única y exclusivamente se queda ahí, sino que también en aspectos jurídicos, políticos. Así, tratando de zanjar ese problema, el Papa Alejandro VI pues emite esta bula papal, ¿no es? Inter Cantare, o también denominada la bula de la donación, para tratar de zanjar el problema e indicar de que realmente la parte que había eh, descubierto España le correspondía a España. España sencillamente va a prolongar su territorio como Estado monárquico hacia estas tierras descubiertas por España, aún no conquistadas, sino que nada más las tierras descubiertas. Por eso se dice, bueno, en este documento pontificio se les hacía donación a los monarcas católicos de las tierras e islas descubiertas, navegando hacia el occidente, hacia las Indias, como así se le conocía a este lugar. Y encontramos acá entonces, a través de esta bula papal, el Papa pues zarja el problema. Y lo que no pertenece, cuando no pertenecieran a otro príncipe cristiano, había mucho respeto precisamente hacia el tema del cristianismo. Entonces, en tanto no perteneciera a otro príncipe cristiano o a otro estado cristiano, jóvenes, pues prácticamente le pertenecía a España. Entonces, el Papa va a donar, va a entregar estas tierras eh, recién descubiertas precisamente a España, y también una parte en la parte ya de Sudamérica, pues le corresponde a Portugal. Así se habla ya en 1512, la Junta de Burgos de 1512. Asentó jurídicamente esta junta, este consejo, a hacer la guerra a los indígenas que se resistieran a la evangelización. Y aquí va a aparecer el documento, el cual vamos a darle lectura, ahora considero bien importante para poder entender los alcances de la decisión papal, por un lado, pero luego la operativización de esta bula papal, que ya va a hacerse, ya vamos a ver, va a tener su connotación jurídica. Buscó un equilibrio entre el predominio social de los colonizadores españoles y la protección indígena que se quiso conseguir con la encomienda. Solo admitimos compañía. Entonces tenemos acá ya jóvenes, como se indica, esta Junta de Burgos de 1512 buscó un equilibrio entre el predominio social de los colonizadores españoles y la protección al indígena. Y esa protección se iba a conseguir a través de la encomienda. Y ahí se habla precisamente de las leyes de Burgos de 1512. Acá ya hablamos propiamente de normas jurídicas que vienen precisamente de instancias políticas que van a ordenar la conducta y el comportamiento de las personas, pero especialmente jóvenes, de los que vienen de España a América. Podríamos hablar de los encomenderos o de la gente que vienen por parte del Estado español. Así tenemos la Junta o Controversia de Valladolid.
El 15 de agosto de 1550, más tarde, al 2 de mayo de 1551, hay un debate teológico, filosófico y jurídico, especialmente sobre el tema, la polémica de los naturales. Les decía a jóvenes, ¿qué se podía hacer con los naturales? O los indígenas, o en aquel entonces, pues como les decíamos, ya se había acuñado para la población de este continente, perdón, o a qué se podía hacer con los naturales, los indígenas o los indios. Entonces, en esta junta o controversia de Valladolid, pues se busca ofrecer una base teológica y de derecho, una base jurídica, sobre el proceder por los indígenas o naturales durante el descubrimiento y conquista, dirimir la polémica sobre los justos títulos del dominio de la corona de Castilla sobre América, porque también se empezó a cuestionar la bula papal, hasta dónde realmente el Papa tenía la capacidad de entregar estas tierras mediante bula a España y a Portugal, especialmente en Europa, donde se da esa discusión, se da esa polémica, precisamente basados en las burlas del Papa Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas, acordado con el Reino de Portugal. En cuanto a Portugal, pues le corresponde esta parte y a España la parte prácticamente central de este continente. Y se presenta acá, decíamos, y a los recelos con que ambos documentos fueron recibidos en otras cortes europeas. Especialmente hablábamos de Italia, Alemania e incluso Francia. Hay una discusión a ese respecto. Intensa polémica en torno a los siguientes temas. Acá encontramos, básicamente, jóvenes, uno, los derechos naturales de los habitantes del Nuevo Mundo. Las justas causas para hacer la guerra a los indígenas. La legitimidad de la conquista. En cuanto a los derechos naturales, recordemos, aquí hablamos propiamente del derecho natural, así concebido y que se estudia en la filosofía idealista, jóvenes y subjetiva, donde vamos a encontrar precisamente la aportación que se tiene en el famoso jus naturalismo antiguo, donde hay una gran aportación de Roma, de Grecia y de Israel, especialmente de estos países jóvenes, acerca del derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Y encontramos, entre otras cosas, también aquí solo para recordar, jóvenes, por favor, que el derecho natural es ese conjunto de normas que aparecen en la naturaleza y que vienen sin la menor duda de un ser divino, de un ser creador. Esos son los derechos naturales y son normas justas que regulan el comportamiento, la conducta de las personas, mujeres y hombres en la sociedad, justas. Además, no cambian, son eternas y son normas universales. Entonces se hablaba precisamente de ese derecho natural. Y luego en relación a los habitantes del Nuevo Mundo, si realmente también gozaban de estos derechos naturales que se encuentran precisamente en la naturaleza. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la reproducción de la especie, entre otros derechos naturales, y que el hombre va a tomar precisamente de la naturaleza y se traslada a las normas jurídicas, o, como decía Santo Tomás de Aquino, a las normas humanas, a las leyes humanas, que vienen precisamente del derecho natural o de la ley natural. Y un poco más agregado a esto, pues recordemos, por favor, también se hablaba de la ley divina. Y prácticamente en esa jerarquía normativa, pues los principios fundamentales están en la ley divina y que se reproducen en el derecho natural. Y obviamente la aspiración de toda sociedad civilizada es que también se reproduzca en el sistema jurídico de un país. Entonces,
los derechos naturales de los habitantes del mundo. ¿Tienen derecho o no? 2. Las justas causas para hacer la guerra a los indígenas. ¿Es justo? ¿Por qué? ¿Por qué se les puede hacer la guerra? ¿Cuál es la razón fundamental para hacer una guerra? Y hablamos de guerra justa, no una guerra injusta. Y la pregunta es en qué consiste la guerra justa. ¿Cuál es esa guerra justa? Entenderíamos, jóvenes, acá en términos de equidad cuando hay una invasión, cuando hay una penetración o la intención de conquistar a un país, pues tiene la persona, el país, la población de ese país está con el derecho de defender su territorio. Ahí se podría hablar de guerra justa. Las grandes discusiones que se entablan precisamente en relación a la posibilidad de impulsar una guerra justa en contra de los indígenas, en contra de los naturales o en contra de los indios, entre comillas, que habitan este pedazo de tierra, estas tierras descubiertas. Y luego, 3, la legitimidad de la conquista. Si realmente la conquista es legítima, aparte de la legalidad. Es legítima la conquista, es legítimo, digamos, de ya quitarles las cosas que a los habitantes de ese país. Fueron las discusiones que se entablan, decía jóvenes, en España. Así encontramos acá ya algunos partidarios. Por un lado, los partidarios de la libertad absoluta de los indígenas. Muy bien, los indígenas habitan en ese país, o es las personas que están en este país, que están en este continente, en sus comunidades, en sus sociedades, pues tienen la libertad absoluta de vivir. No hay por qué someter a nadie, a otra persona, a otro Estado o a otra institución. Por otro lado, se hablaba precisamente de la entrada pacífica de los españoles a estas tierras, a las nuevas tierras. Muy bien, si es así, pues respetando precisamente esto, pues que los españoles, especialmente, y obviamente también los portugueses por su lado, pues que entren en este continente en forma pacífica, en términos de igualdad, en términos de fraternidad, si se quiere, en términos, si quisiéramos, en relaciones diplomáticas, de igualdad, de cordialidad. Era por un lado, pues, la postura, pero por otro lado, tenemos los partidarios que decían el mantenimiento de la esclavitud y el dominio despótico de los españoles. No había para dónde, aquí la gente va a ser muy difícil que acepten que gentes que vienen del otro lado del mar, pues vengan a convivir, vengan a saquear sus riquezas, de tal manera que lo que queda es la esclavitud. Recordando esto también que España, al igual que Portugal, aún está en los mantos del feudalismo, bajo el modo de producción feudal, donde precisamente los campesinos o los siervos de la gleba eran todavía semilibres, eran como niños jurídicamente hablando, que tenían cierta libertad, pero no podían ejercer por sí mismos sus derechos. O lo hacía el señor feudal o había que buscar a alguien que precisamente ejerciera los derechos de estas personas, de los campesinos. Y luego el uso o empleo de la fuerza contra los indígenas del mundo. Entonces existen estas dos grandes posiciones, realmente grandes, y las grandes discusiones, les decía jóvenes de allá, discusiones teológicas, las discusiones jurídicas, connotados abogados que aparecían en este tema, en estos debates, en estos temas que se estaban discutiendo, y obviamente también connotados políticos,
porque también pasaba por el tema político. Desde la perspectiva antropológica, filosófica, lo que estaba en tela de juicio era la dignidad humana de los habitantes del Nuevo Mundo. De esa cuenta, decían jóvenes, no discurrió el debate a si los indígenas de América eran seres humanos con almas salvajes, sin almas, susceptibles de ser domesticados como animales. Este tema ya había sido resuelto por la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III en 1587 en cuanto a las contundentes respuestas del papado, opiniones que ponían en entredicho la humanidad de los naturales del Nuevo Mundo. Eso lo admitimos en compañía. Entonces encontramos pues esta discusión que tiene mucha relación con el tema que estamos abordando, el despojo. En consecuencia, tenemos acá Juanes, declaró que los indígenas son hombres, declaró su derecho a la libertad, declaró su derecho a la propiedad y también declaró el derecho de abrazar al cristianismo, a una nueva forma de concebir el ser supremo, digamos, el ser creador, a Dios, aun cuando no se sabía realmente cuál era la concepción de las personas de este continente, y que se les debía predicar pacíficamente. Entonces, en este marco de ideas, pero fundamentalmente de escenario que se planteaba en España, repito, hay una participación muy importante de teólogos, de juristas y de políticos. Y nuevamente se traen los principios fundamentales del derecho natural en cuanto a que el derecho natural tiene como principio fundamental la universalidad. No es solo para los europeos, no es solo para los africanos, no es solo para los asiáticos, ni para los australianos, si pudiéramos pensar hoy jóvenes en términos de continente, sino que también para los habitantes del continente de América, de este nuevo continente. La universalidad de los derechos humanos y que consagra fundamentalmente la dignidad de la mujer y del hombre. En consecuencia, son libres porque son hijos de Dios, relacionado a lo que hablábamos hace un momento, la ley divina. Además de la libertad, son iguales porque también son hijos de Dios. El tema de la universalidad de los derechos humanos. Y también recordemos que no es cambiante. Y que se diga, no, pero hoy ya cambió, ahora cambió y ya no es así, porque también uno de los principios fundamentales en que descansa los derechos humanos jóvenes es precisamente su inmutabilidad, no cambia. Otro, la eternidad es eterno. Así era ayer, así es hoy y así será mañana. En consecuencia declaró que los indígenas son hombres. Declaró su derecho a la libertad, a la propiedad y el derecho de abrazar al cristianismo que se les debía de predicar pacíficamente. Así encontramos acá dos grandes teólogos, dos grandes realmente destacados sacerdotes jóvenes, Fray Juan Ginés de Sepúlveda, desde la perspectiva teológica, y también, por otro lado, a Fray Bartolomé de las Casas, a Francisco de Vitoria y a Fray Antonio de Montesinos, que van a dar sus aportaciones en esta polémica, en esta discusión. Fray Juan Ginés de Sepúlveda, defensor de la conquista de las nuevas tierras. Este fraile, teólogo, afirmaba la inferioridad de los nativos frente a los españoles, lo que justificaba su empleo como esclavos en las explotaciones imperiales. Defendió la justicia de la guerra contra los indígenas, argumentando a
que comían gente, se comía entre sí mismos por sus costumbres caníbales. B, por los sacrificios humanos que practicaban. C, por su inferioridad cultural. D, para evitar la guerra entre ellos. Entonces encontramos pues esta posición de White y otros teólogos jóvenes de Fray Juan Ginés de Sepúlveda, uno de los sobresalientes, de los más connotados, escribió al respecto, pero también hizo sus planteamientos en estos foros de discusión sobre estos temas, pues prácticamente era amigo, incluso vamos a ver acá, de la conquista de las tierras. Y por otro lado, pues despojar a los indígenas, a las comunidades, a los pueblos, si queremos, a estas sociedades, de lo que tenían, especialmente la tierra, y convertirlos en esclavos. Pues, y recordemos, cuando leemos y estudiamos sobre el régimen esclavista desde Grecia, la antigua Grecia, la clásica, jóvenes, de igual manera Roma, el derecho esclavista griego, el derecho esclavista Roma, y entre otros derechos encontramos que el esclavo sencillamente no tenía reconocimiento jurídico de que fuera persona, que fuera ser humano. La expresión muy clásica de los romanos que dice, pues, el esclavo es res o cosa parlante, sencillamente res parlante, es cosa que habla, es cosa que abre la boca y de la boca pues vienen algunas palabras, sencillamente no era ser humano. Entonces la dignidad humana bajo el sistema esclavista de estos países pues desapareció. En tanto, por otro lado, Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria y Fray Antonio de Montesinos Jóvenes, pues plantea la defensa de los derechos humanos de los indígenas, fundamentalmente. Por otro lado, ya una vez instaurado el sistema e incluso la guerra justa, como vamos a ver en un momento, jóvenes, denuncian la crueldad, la tiranía y la esclavitud a que habían sido sometidos los indígenas, especialmente Fray Bartolomé de las Casas. Es uno de los personajes sobresalientes, con acá su famosa 30 tesis jurídica, que presentó a la corona española para abogar por la liberación de los indígenas. Entonces encontramos acá pues estas dos posiciones. Al final ganó la posición de de Fray Juan Ginés de Sepúlveda. Así encontramos al imponerse esta precisamente posición jóvenes, creo que es importante ver este documento que de una u otra manera encierra en sí el tema del despojo de los derechos de los indígenas sobre sus tierras. Y vamos a ver no solamente de sus tierras, les agregaba el otro día en clase. Creo que ver solo el despojo desde esta perspectiva que estamos desarrollando, jóvenes, del que estamos hablando, yo creo que es quedar un poco corto. Vamos a tratar de ver un poquito más allá de lo meramente material el tema del despojo, aun cuando obviamente nuestro programa se refiere exactamente a este tema material del despojo. Pero como es el ser humano y cualquier sociedad, jóvenes, no es simple y sencillamente material, también tiene un mundo espiritual, un mundo de ideas, un mundo de pensamiento, un mundo de concepciones. Y es lo que veremos. Pues así que vamos a ver lo que es el requerimiento. El requerimiento es un documento, jóvenes, que se va a elaborar y es de carácter eminentemente jurídico, que se elabora por un jurista y va a recoger la idea acerca precisamente de el requerimiento. Recordemos, es un llamado, es requerir, hacer un llamado, hacer un pedido.
a las poblaciones indígenas. Así decimos el requerimiento cuyo nombre completo es notificación y requerimiento que se ha dado de hacer a los moradores de las islas en tierra firme del mar océano que aún no están sujetos a nuestro Señor. Así dice el documento, jóvenes, textualmente. Fue un documento realizado, ahora encontramos acá, por orden de Fernando II de Aragón, de España, obviamente, como respuesta al debate surgido acerca de la justicia de la conquista de América, a partir de los sermones del dominico Fray Antonio de Montesinos. El requerimiento fue usado por primera vez por Pedrarias Dávila en Panamá, tierra firme, en 1513. Incluso se cree que fue expresamente preparado para dicha exposición, pues su financiamiento mixto, es decir, acá vamos a ver en cuanto al financiamiento de la expedición, jóvenes, buena parte del dinero sale de las arcas de la corona española, que estaba casi en quiebra después de esa guerra interna en contra de los moros, y la casualidad de la historia, jóvenes, que también en 1492 España, después de 450 años de penetración y de conquista o invasión de los moros, logró expulsar a los moros de su territorio. Razón por la cual se habla precisamente de un financiamiento privado de estas excursiones o de estas venidas acá a este territorio. Por eso se habla, en parte, era inversión de la corona. De hecho, el título del requerimiento hace alusión a su futuro uso en tierra firme. A los indígenas se les requería leyendo un manifiesto o ultimátum, preparado por el famoso jurista Juan López de Palacios Rubios, en el que se les instaba y rogaba que se convirtiesen al cristianismo y practicaran la obediencia a la autoridad de la corona. Creo que aquí brevemente, bueno, quisiera decir, acá hay un pedido, hay un requerimiento, hay un llamado al reconocimiento de la autoridad de la corona española a los pueblos indígenas, a los habitantes de este continente, por un lado. Y por otro lado también a la obediencia a la autoridad espiritual, obviamente, del Papa. Y tal, bueno, mire, aceptan al Papa como su autoridad, como cabeza de iglesia, y por otro lado a la corona española. Obviamente, jóvenes, para los que habitaban acá era totalmente desconocido la autoridad del Papa, que era el papado, total y absolutamente desconocido, si queremos. Y por otro lado, de igual manera, la existencia de un Estado monárquico español para los habitantes de este continente desconocían totalmente esa organización política de España. A mí de estos jóvenes también, este requerimiento en algunos casos se hizo en latín, otros en el castellano antiguo, y tampoco los habitantes de esta parte del continente, pues no sabían el idioma español, no conocían el idioma español. Dicho esto, jóvenes, la institución, convertida en un requisito legal previo para cualquier acción armada de conquista, se pervirtió rápidamente, llegando a leerse simbólicamente a varios kilómetros de la próxima aldea a ser tomada. También vemos acá, repito, recuerden que también se buscaba la legitimación de la conquista. Y la conquista va a ser guerra, pues obviamente, la invasión va a ser guerra, jóvenes. No hay para dónde. No puede haber conquista sin guerra. Se pretendió, sí, a raíz de las ideas precisamente de Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo, entonces tenemos esta acción guerrera. Sin contar que la lectura se hacía en español, que no conocían los indígenas, como les decía, los cuales en todo caso no estaban dispuestos a convertirse por el mero hecho de la lectura de una carta. Y tenemos acá entonces ya el requerimiento y dice
de parte del muy alto y muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia. Hablamos acá, jóvenes, del papado, siempre vencedor y nunca vencido perdón, acá estamos hablando del rey Fernando, y nunca vencido el gran rey don Fernando V de España, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las islas y tierras firmes del mar Océano, etcétera, tomador de las gentes bárbaras, de la muy alta y poderosa señora, la reina doña Juana, su muy cálida y amada hija, nuestro señor Dávila, su criado, mensajero y capitán, los notifico y les hago saber como mejor puedo, que Dios nuestro Señor único y eterno creó el cielo y la tierra, un hombre y una mujer, de quienes nosotros y vosotros fueron y son descendientes, y procrearon. Y todos los después de nosotros vinieron, más la muchedumbre de la generación, y de esto ha sucedido de 5000 y más años, que el mundo fue creado, fue necesario que unos hombres fuesen de una parte y otros fuesen por otra, y se dividiesen por muchos reinos y provincias, que una sola no se podrían sostener ni conservar. De todas estas gentes nuestro Señor dio cargo a uno que fue llamado San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese Señor y superior, a quien de todos obedeciesen y fuese cabeza de todo lo humano, donde quiera que los hombres estuviesen y viviesen en cualquier ley, secta o creencia, pidiéndole a todo el mundo por su reino, señorío y jurisdicción, y como quiera que le mando propusiese su silla en Roma como el lugar más aparejado para regir el mundo. También le permitió que pudiese estar y poner su silla en cualquier otra parte del mundo y juzgar y gobernar a toda la gente, cristianos, moros, judíos, gentiles y de cualquier otra secta o creencia, a este llamado Papa, que significa admirable mayor, padre y guardador. Luego sigue, jóvenes, a este San Pedro obedecieron y tomaron por Señor, Rey y superior del universo, los que en aquel tiempo vivían y asimismo han tenido todos los otros que después de él fueran el pontificado elegido, y así se ha continuado hasta ahora, y así se continuará hasta que el mundo se acabe. Uno de los pontífices pasados que en lugar de este mundo hizo donación de estas islas. Acá estamos hablando, jóvenes, de la bula del Papa Alejandro VI. Hizo donación de estas islas y tierras firmes del mar Océano a los ricos, rey y reina, y a los sucesores en estos reinos con todo lo que en ellas hay, según se contienen en ciertas escrituras que sobre ellos basaron. Así que sus altezas son reyes y señores de estas islas y tierras firmes. Por virtud de dicha donación, y como a tales reyes y señores, algunas islas más y casi todas a quienes esto ha sido modificado, ha recibido a sus altezas y les han obedecido y servido y sirven como súbditos. Lo deben hacer con buena voluntad y sin ninguna resistencia. Luego de su inclinación, como fueron informados de lo dicho, obedecieron y recibieron a los valores religiosos de sus altezas profesadas para que les predicasen y enseñasen la santa fe. Y todos ellos de su humilde y agradable voluntad, sin apremio ni condición alguna, se hicieron cristianos, y lo son. Sus altezas los recibieron alegres, y así los mandó tratar como a los otros súbditos y vasallos. Los otros son pedidos y obligados a hacer lo contrario. Brevemente acá, jóvenes, encontramos el lenguaje precisamente del feudalismo en el caso de los vasallos, los súbditos que se sometían precisamente a estos reinados. Y luego el llamamiento al reconocimiento de la autoridad papal y de la autoridad precisamente de España. Por ende, como mejor puedo, os ruego y requiero que entendáis bien lo que he dicho,
y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuese justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al rey y a la reina, nuestros señores en su lugar como superiores, y señores y reyes de esta isla y tierra firme, por virtud de la dicha donación, y consentíais en ese lugar a que estos padres religiosos os declaren lo susodicho. Si así lo hiciereis, te ha de ir bien, y aquello a que estás obligado, y sus altezas en su nombre, lo recibirán con todo amor y caridad. Los dejarán vuestras mujeres, hijos, y haciendas libres, sin servidumbre, para que de ellas y nosotros hagáis libremente lo que quisiereis y por bien tuviere, y no os compelirán a que tornéis cristianos, salvo si vosotros, informados de la verdad, quisieres convertir a la religión católica, como lo han hecho casi todos los vecinos de estas islas. Y además de esto, su Alteza dará muchos privilegios y exenciones que se gozarán de muchas veces. Esta es una oferta que a mí me es positiva. En cuanto a los pueblos, en cuanto a las comunidades, a las personas, al pues abrazar la causa de la corona española y la causa del papado o del cristianismo, eh, aceptando precisamente, no hay ningún problema. Serán bienvenidos, como se indica acá, jóvenes, serán recibidos con todo amor y caridad. Sin embargo, vamos a ver, señala este documento, si no lo hiciereis, y en ello dilación maliciosamente pusieres, os certifico que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes, y manera que tuviere y sujetare al yugo y obediencia de la iglesia y de sus altezas, y tomaré vuestras personas y la de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos como su alteza mandare, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiera, como a vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor y le resisten y contradice y protesto de las muertes y daños que de ellos se registraren serán a culpa vuestra y no de sus altezas ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieren, y de como lo digo, requiero, pido al presente escribano que me lo dé como testimonio firmado, y a los presentes ruego que de ello sean testigos. Este es el llamamiento en sí, jóvenes, a obedecer, a someterse a la autoridad papal y a la autoridad política de la monarquía española. Y la advertencia también en este texto, jóvenes, tomaré vuestras personas, tomaré vuestros bienes. Y aquí vamos a ver prácticamente de ese despojo. En otras palabras, les despojaré de sus bienes. Y el agregado que les decía, jóvenes, por favor, también acá el despojo, no solamente de los bienes materiales, sino también de las esposas, de los hijos, de prácticamente de la población indígena. En caso de no hacer caso o no obedecer precisamente lo que encierra el requerimiento. Y ya sabemos la historia, los indígenas no entendieron nada, como el mismo, como relata precisamente, hay relación respecto a este requerimiento, jóvenes, se hacía ese requerimiento para justificar la guerra justa
en contra de los indígenas, se hacía el requerimiento a grandes distancias. Y aun cuando fuera cerca, jóvenes, y que alcanzaran a oír precisamente las palabras o el sonido de las palabras de quien hacía el requerimiento, las poblaciones indígenas, pues también no podían entender qué era lo que se les estaba diciendo, qué era lo que se les estaba pidiendo, por esta barrera idiomática que se levanta entre estos pueblos de este continente y obviamente los que vienen del otro continente, el continente de Europa, específicamente España. Hay una enorme barrera idiomática. Repito, por más que se hubiera leído cerca el requerimiento. Y dicho esto, como los pueblos no hicieron caso, jóvenes, fueron sometidos. En el caso de Guatemala nos interesa fundamentalmente, ya jóvenes, más que toda América, yo creo que el interés se ciñe, se cierra en el caso del territorio de Guatemala. Sabemos ya en 1524, pues entra Pedro de Alvarado a estas tierras, y más arriba Hernán Cortés, y pues logran someter a las poblaciones indígenas. Y hay también quisiéramos comentar al respecto, jóvenes, en cuanto, por ejemplo, al poderío de guerra con que contaba España. Realmente creo que la enorme, creo que el gran alcance que tenía España. Encontramos que España acababa de salir de una guerra dentro de su territorio, su armamento mejorado, la utilización de otros medios para realizar la guerra, es el caso del uso de caballos, de perros amaestrados precisamente para la guerra, además de las armas de fuego. Indiscutiblemente acá en este continente no se había logrado esa tecnología armamentista. Únicamente se habla, como vamos a ver en los documentos jóvenes, de flechas, de arcos, y de ahí pues creo que es de reconocer la superioridad en tema de avance tecnológico en cuanto a armas por parte de España, y lo cierto es que quedan sometidos los pueblos indígenas. Y aquí es donde ya nos vamos a valer una vez leyendo este documento, jóvenes, pero queríamos resaltar fundamentalmente esta parte, en esta última parte, que el llamamiento es a la esclavitud si no se someten a la autoridad a la cual se les está pidiendo sometimiento. Es decir, no estamos hablando del feudalismo, un modo de producción ya pues, muy fuerte en España, desarrollado en España, y se dejó ya la esclavitud. Sin embargo, acá se va a implementar un modo esclavista, es el llamamiento que se hace. Y obviamente, ahora en nuestras propias palabras, el despojo, la privación de los bienes de estas comunidades, de estos grupos, de estos pueblos, de estas sociedades. Y también el despojo, como se indica, jóvenes, de hijos e hijas. Y sin la menor duda, y es el agregado, les decía, jóvenes, la desarticulación, que en un momento dado se puede interpretar como despojo también, la desarticulación de la organización social de estos pueblos, quizás no en su totalidad, pero hay una desarticulación, jóvenes. La gente, veremos ya en el marco de esta nueva organización social, ya no van a tener la posibilidad de seguir desarrollando sus instituciones jurídicas, sus instituciones sociales, sus instituciones religiosas. Realmente también hasta ahí hay efectos de este despojo. Y así tenemos y entramos a ver, les hablaba yo, jóvenes, acá creo que nos interesa y creo que es fundamental partir ya de la información en términos de ciencias históricas que nos aporta el profesor
Severo Martínez Peláez en relación ya al asentamiento de España en estos lares. Le repito, jóvenes, acá nos vamos a descansar nuestra exposición, quizás breve, en la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en este continente. Es un documento, es una separata de la patria del criollo del profesor Severo Martínez. Por favor, aquí tenemos algunas líneas, algunas ideas fundamentales acerca de estos principios, pero leyendo el documento vamos a ver, está más explayado, jóvenes, por favor, e incluso hay ejemplos de igual manera en este documento. Es una separata del documento La Patria del Criollo. Si tienen ese documento, pues por favor les recomiendo que busquen esta parte a la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo. Y si no, pues adquirir este documento, este separato, más o menos como de 8 o 10 horas. Así, el profesor Severo Martínez señala, jóvenes, una vez la conquista, una vez sometidos los indígenas, prácticamente para el profesor Severo Martínez, el rey se convierte en amo y señor de las tierras descubiertas y conquistadas. Ya que al principio veíamos a través de la bula papal, hay un reconocimiento a favor de la corona española de estas tierras, de estos lugares, de estos lares. Pero ya se afirma aún más y de hecho se operativiza lo que aparece en la bula papal con la conquista de estas tierras. Así el profesor Severo Martínez dice, es un derecho de conquista como un hecho consumado. ¿Qué significa esto? ¿Qué connotación tiene afirmar que el rey se convierte en amo y señor de las tierras descubiertas, pero especialmente ya conquistadas? Así plantea el autor con quien pues, compartimos la idea, jóvenes, suprimió, despojó, privó el derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras y el paso de toda propiedad a la, perdón, acá, a la corona en cuyo nombre se hizo la conquista. Entonces, esta es la idea principal, creo que fundamental, esencial, que encontramos en este principio de señorío. La corona española o el rey español, el rey de España, se convierte en señor y amo de las tierras descubiertas y conquistadas. Obviamente, al convertirse en señor y amo de estas tierras, jóvenes, se quedan sin ningún derecho los indígenas. Se suprime totalmente el derecho de los indígenas sobre estas tierras. Se despoja, y veíamos al inicio, jóvenes, el concepto de definición que idea nos trae, precisamente privación. Entonces se priva del derecho de propiedad a los indígenas, a los nativos, a los naturales, si queremos, y la expresión común en aquel entonces a los indios sobre sus tierras. Así, toda propiedad de tierra, aun cuando sea mínima, es de la corona española y nada más que de la corona española. Es importante ver entonces, en este documento del profesor Severo Martínez nos habla de dos enfoques de ese principio del derecho del señorío. Hay dos como perspectivas para poder entender el principio del señorío, o él propiamente habla de las vertientes de este principio del señorío. Podríamos ver las perspectivas, la vertiente positiva y la vertiente negativa.
En cuanto a la vertiente positiva, solo el rey, y nada más que el rey, cede o vende la tierra, o en su caso puede tomar la tierra, pero únicamente el rey, porque es el dueño ya de las tierras, es el propietario de las tierras. Toda posesión deriva de una cesión o venta original de la corona, pero también donación, puede ser, digamos, acá la cesión, deriva de una, viene precisamente de la corona española. Porque si alguien dice una comunidad, por ejemplo, si pensamos en la comunidad, una comunidad indígena ya, muy bien, se organizó ya la corona, dominados y dominantes, si queremos conquistados, invadidos e invasores, encontramos acá entonces ya, pero alguien dice, no, esta tierra me pertenece, si aquí nací, aquí nacieron mis padres, mis ancestros, definitivamente, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y quién se la dio? ¿Quién se la otorgó? Si no viene ese derecho de posesión de la corona española, ahí hay un delito de usurpación. Se están usurpando las tierras del rey, se están usurpando las tierras del Estado español, centralizado. Si queremos, alargó su territorio, amplió su territorio y ya es territorio del Estado español, estas descubiertas y conquistadas. Es muy importante porque vamos a ver qué connota estos jóvenes, pero quisiera ver entonces, compartir ahora la perspectiva negativa o la vertiente negativa de este principio. Encontramos esta vertiente y dice, toda tierra que el rey no haya cedido o vendido es tierra realenga, le pertenece al rey y no puede ocuparse, no puede usarse sin que la persona o las personas incurran en el delito de usurpación. Repito, jóvenes, no importa la cantidad, sea mínima o sea una gran extensión de tierra. Nadie, absolutamente nadie, una vez llevada a cabo la conquista, realizada la conquista o la invasión, jóvenes, esas tierras pertenecen al Estado español. Son tierras realengas. Y vamos a ver, las tierras realengas, jóvenes, se va a extender a lo largo de la colonia, las tierras del rey. Y una vez que se desliga Guatemala, precisamente, de España, ya no se va a hablar de tierras realengas, pues porque ya no hay reinados. Pero aquí ya vamos a empezar a hablar de las famosas tierras baldías, las tierras del Estado, y nadie las puede tomar de igual manera, jóvenes, si no es por autorización del Estado. Y cualquiera que quiera entrar a estas tierras está incurriendo o puede incurrir en el delito de usurpación. Entonces, asentado este principio que nos parece muy importante y creo que encierra fundamentalmente la idea de privación que estamos viendo de despojo, jóvenes, quisiera repetir antes de pasar a la próxima diapositiva. Entonces, el principio de señorío señala pues que el rey, la corona española, el Estado español se convierte en propietario de estas tierras. Pasan a ser, en otras palabras, propiedad, territorio del Estado monárquico español, estas tierras. Decíamos, jóvenes, sencillamente como Estado, y desde la perspectiva de uno de los elementos esenciales del Estado, el territorio, veríamos y diríamos así. Sabemos que no es tan simple, pero simple y sencillamente lo que va a hacer la corona española es extender su territorio. Extender su territorio. Y en el ámbito de ese territorio va a aplicar su normativa, va a ejercer su soberanía. También va a establecer su organización jurídica y su organización política en el ejercicio de esa soberanía sobre su territorio.
Y por otro lado, pues creo que es muy importante esto de la vertiente positiva en consecuencia. Y exclusivamente el rey puede ceder tierra, vendiéndolo, donándolo, eh, cualquier forma de transmisión del derecho sobre la tierra joven. Únicamente el rey. Y como se indica acá, obviamente nadie puede entrar a usar esas tierras porque son de la corona española. Son tierras realengas, pertenece al Estado español. Luego, creo que otro tema que nos interesa acá, jóvenes, es precisamente recogiendo y extrayendo del documento del profesor Severo Martínez otro principio. Hay varios principios en el documento, jóvenes, son 5 principios. Para los efectos de nuestro curso nos vamos a apoyar en estos 2 principios. El principio del señorío y luego, tenemos acá el principio de la, perdón, jóvenes, serían 3, perdón, disculpe, el principio de la tierra como aliciente. Y viene precisamente como una expresión de lo que veíamos de la vertiente negativa, jóvenes, de ese principio del señorío. Entonces tenemos el principio de la tierra como aliciente. Hablábamos al leer precisamente el requerimiento, jóvenes, que España no tenía el poder económico para traer a las personas a estas nuevas tierras para su colonización, para que se habitaran. Entonces España hace un llamado, eh, pudiéramos decir así, señores, ¿quiénes se quieren ir a América? Como más o menos está sucediendo con nuestras connacionales, en el caso de Guatemala, e igual casi todos los países de América, cuando los Estados Unidos dicen, bueno, señores, ¿quiénes quieren ir a trabajar a Canadá legalmente? A los Estados Unidos legalmente se les otorga una visa temporal. Obviamente encontramos un listado con nacionales o de personas jóvenes interesadas en tener un trabajo. Pues lo mismo va a suceder en aquel entonces ante una situación muy difícil por la cual estaba pasando España económicamente, pues hace ese llamado a la ciudadanía, a las personas, quienes quieren ir a América. Pero es decir, a trabajar, señores, porque se les va a entregar tierras, haciendo uso precisamente ya del Estado, como veíamos acá, jóvenes, de esta vertiente negativa, perdón, de esta vertiente positiva del principio de señorío. Perfectamente el rey puede entregar tierras, la cantidad que sea, ya sea 1 centímetro, o bien caballerías de terreno. Pero además de la tierra, viene otro incentivo, otro estímulo. Bueno, además de las tierras que se les va a entregar, señores, también se les va a entregar mano de obra regalada, mano de obra gratuita. Se les va a entregar esclavos. No se preocupen, solo hagan la organización de la economía, organicen la economía. Y ahí también tienen mano de obra para que trabajen esas tierras. Y se habla precisamente, jóvenes, ya en el sistema jurídico español, a través de la encomienda. Y más tarde vamos a ver a través del repartimiento. Entonces, la idea fundamental acá, España conquistó, ahí están las tierras, pero la pregunta es, ¿quién las va a trabajar? ¿Quién va a organizar la economía de estas nuevas tierras conquistadas? De estas nuevas tierras invadidas. ¿Quién organiza esa economía? Obviamente, pues entonces hay un llamado a los colonos. Y empezamos a hablar de la colonización de América y el famoso régimen colonial de América, o el colonialismo, si queremos, jóvenes. Y repito, el profesor Severo Martínez plantea este principio de la tierra como aliciente.
porque sí hay personas que se interesan y viajan a América, se les va a entregar las tierras, entrega de mano de obra regalada, y en algunos casos se menciona, jóvenes, hay un documento que no mencionamos acá expresamente, perdón, acá por escrito, pero están las capitulaciones. Es como un contrato, es como un compromiso, las capitulaciones. Bien, me voy a América. Bueno, muy bien, si quiere ir, sí, bueno, vamos a celebrar acá un documentito, vamos a firmar un documento, una capitulación, se llaman las capitulaciones, para ver más o menos la cantidad de tierra que pueda tomar, por favor, que no se le vaya a las manos. Va a tomar determinada cantidad de tierra, se le va a entregar determinada cantidad de tierra para ir a vivir allá. No como rey, pero sí va a vivir bien. Y la mano de obra que usted pueda tener. Los esclavos. Entonces, hablamos acá precisamente, importante es para España, como cualquier país que conquista o invade, mandar a su gente para mantener esa conquista o esa invasión. Porque sin la menor duda, como hemos visto y estamos viendo hoy, jóvenes, en las guerras de conquista, hoy recientemente en Ucrania, por ejemplo, nadie quiere que vengan a desarticular su organización política, económica, espiritual, etcétera, etcétera. Porque de otro modo, si no llegan los colonos del país que está colonizando, que ha llegado a conquistar o invadir, sin la menor duda, tarde o temprano serán expulsados. Exactamente lo que pasó con España y los moros y los árabes, 850 años después. Entonces viene la organización, importante es, jóvenes, incluso se habla de la organización del régimen del coloniaje español y se va a afinar más o menos en 1540 con las denominadas leyes nuevas. Y vamos a ver, pero antes de llegar a las leyes nuevas, pues tenemos este principio, jóvenes, por favor, de la tierra comaneciente, que consagra dos, creo que aspectos bien importantes, entrega de tierras y entrega de gente para el trabajo, mediante estas dos instituciones que vamos a ver brevemente en qué consiste. Y luego el otro principio que encontramos en el documento del profesor Severo Martínez, yo creo que realmente por la investigación histórica que hiciera, es un documento muy, muy valioso para entender precisamente esta organización del régimen colonial. Y hace referencia al principio de la preservación de las tierras comunales de India. Y aquí es donde hablamos, jóvenes, de la más o menos 1540, la década del 40, jóvenes, hasta 50, y viene el llamado precisamente de Fray Bartolomé de las Casas, muy, muy particularmente, y otros sacerdotes, algunos otros también juristas jóvenes, pero especialmente sacerdotes, y Fray Bartolomé de las Casas, con sus 30 tesis jurídicas, les plantea a los señores gobernantes de España, no tanto al Papa, sino que a los señores, a los reyes de España, la monarquía española. Por favor, señores reyes, hagan algo. Por favor, intervengan, emitan leyes para evitar que a estos jóvenes les mencionaba el caso de la encomienda, para que la encomienda no vaya más allá de lo que está sucediendo precisamente en la implementación de la encomienda. Porque los indígenas están muriendo, los indios están acabando, la gente indígena se está muriendo. Amén de las enfermedades que vinieron y no están en esa capacidad, sus organismos, para responder las enfermedades que vinieron de España. Y luego el trato cruel en el marco precisamente de la encomienda, de la encomienda, no, acá me salió un poco, de la encomienda, jóvenes, porque ¿en qué consiste la encomienda? La encomienda es
valga decir, encomendar. Encomendar a un español, o encomendar a un colonizador, o encomendar a un conquistador, y decirle, mire, aquí está tal pueblo. Va, este pueblo se lo damos en encomienda. Y por favor, cuide este pueblo. Los tiene que proteger de sus enemigos. Y puede usar ese pueblo como mejor le convenga para el impulso de su hacienda, para el trabajo de sus tierras. Entonces acá en la encomienda jóvenes, pues van a participar los indígenas. Pero también ese trabajo es tan intensivo, e incluso en los principios de la conquista, los españoles vieron la posibilidad de conseguir plata y oro. Y casi hay como también un resquebrajamiento de la actividad agrícola, en el caso de Guatemala, jóvenes, para dedicarse a la minería. Y en el marco precisamente de estas encomiendas, los indígenas eran sometidos al trabajo de las minas para buscar oro y plata, decía, pero muchas veces no aguantaban. A lo sumo 45 días mal comidos. En algunos casos cuenta las crónicas españoles, especialmente de Fray Bartolomé de las Casas Jóvenes, en su libro La conquista de las Indias Orientales, refiriendo especialmente acá, occidentales, perdón, y encontramos jóvenes que las personas vivían amarradas, desnudas, y a lo sumo aguantaban 40 días y morían. Entonces, de ahí ese clamor de Fray Bartolomé de las Casas, por favor, reorganicen la colonia. Y de ahí vienen entonces las leyes nuevas. Y en las leyes nuevas ya se habla muy bien, entonces, otorguémosles de esa cuenta, cajones, las tierras comunales a los indígenas, para que se mantengan en comunidad, así como vivían antes, así como trabajaban antes. Y entonces vamos a encontrar dos formas de otorgamiento de la tierra por parte de la corona española, recordemos eso, jóvenes, los ejidos o de pastos. Y dos, las comunales o cementeras o comunes de labranza. Las tierras situadas, los ejidos o de pastos, eran las tierras situadas en derredor del pueblo para recolectar madera, para exponer al aire y sol, hilos y telas. En tanto que las tierras comunales o cementeras o comunes de labranza se extendían alrededor del pueblo, más allá de los ejidos. Su extensión era variable, cada familia podía recibir una parcela y cultivarla en forma individual o en posesión o uso de esas tierras. Quisiera detenerme aquí brevemente, Jorge, se nos ha ido el tiempo, por favor. En cuanto entonces, si queremos acá a la operativización en la realidad social, económica y política del país desde el principio de la preservación de las tierras comunales, encontramos pues que hay una reorganización 1540 más o menos del régimen colonial y se trata de liberar a los indígenas, porque en esencia, en el fondo, estas leyes nuevas, las famosas leyes nuevas o de Barcelona, llevaban el espíritu de levantar la esclavitud de los pueblos indígenas, ofrecerles la libertad. Y en el marco de esa libertad, pues tener ejidos de pastos. Y se crean los llamados pueblos indígenas o comunidades indígenas. Entonces a los pueblos o comunidades indígenas se les entrega este tipo de tierra, los ejidos o de pastos. Obviamente mediante documento de la corona, mediante títulos de tierra. Y luego las tierras comunales. Termino con esto, por favor. Al decir los ejidos, hoy existen ejidos todavía, jóvenes, en nuestro país, que son de las municipalidades. Sin ir muy lejos, tenemos el caso de Tecpan, por ejemplo. Tiene tierras ejidales donde hay bosque, mucho bosque. Pero es de la comunidad andina. Y luego las tierras comunales o cementeras, jóvenes, son aquellas tierras, por ejemplo, que están en varios lugares, pero entre otras, por ejemplo, las tierras que están en Totonicapán, las comunales, denominadas tierras de parcialidades.
de 10, 15 hasta 20 caballerías de terreno. Entonces, así va a operar el nuevo principio de la preservación de las tierras comunales de India. Termino, jóvenes, dado que se nos fue el tiempo, luego hablaríamos de la encomienda y del repartimiento en el tema de la posesión de las tierras. Solo muy brevemente, por favor, si hay alguien que quisiera hacer una pregunta al respecto, tenemos todavía 2 minutos. Por favor, puede formular su pregunta, jóvenes, en este tema del despojo. Muy brevemente, les decía, tenemos esa relación con España. Sí, Rodolfo, por favor, diga, Rodolfo. Muy buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda. Diga, Rodolfo. Cuando los pueblos fueron desfasados de sus tierras, básicamente, tenía entendido yo que los españoles los habían juntado como en comunas, en donde ellos estaban como albergados o como en fincas, no sé cómo explicarlo muy bien, pero estaban todos juntos. Y justamente tenía entendido yo de que ahí ellos imponían la religión católica a las comunidades indígenas, a través de quemándoles las estatuas de ellos, de sus dioses, ¿verdad? Y imponiendo la religión. No sé si estaré en lo correcto, no sé si realmente existieron estas comunas donde se juntaban a los pueblos y básicamente ahí los tenían como, pues, un ganado, ¿verdad? Ya. Gracias, Rodolfo. Muy brevemente, brevemente. Efectivamente, y a eso se refiere el principio de la reservación de las tierras comunales, ya que se habla de la reducción de pueblos, cabal lo que usted indicaba. La reducción de pueblos, pues reducirlos a pueblos, controlarlos, ya bajo la encomienda y el repartimiento que veremos en la próxima clase, pero efectivamente es así. En las leyes de India, en las leyes nuevas o de Barcelona, precisamente se habla de la creación de estas comunidades con régimen municipal. Pero en la próxima clase abordamos esto. Muchas gracias, Rodolfo, perdón. Ya, jóvenes, hemos terminado el tiempo. Muchas gracias, les deseo feliz tarde. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase y vamos a ampliar un poquito más sobre este tema de la preservación. Y obviamente vamos a continuar, jóvenes, hasta nuestros días. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz tarde. Igualmente, les deseo feliz tarde. Les deseo feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto, jóvenes. Les deseo feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Nos vemos. Que pase feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, igual, jóvenes. Feliz tarde. Les deseo feliz tarde. Con su permiso, me retiro, jóvenes.